Todo está en constante cambio, se revisan y se modifican objetivos, se crean nuevos departamentos y se reestructuran los viejos. Las personas dejan la empresa o cambian de cargos. Las personas también se desarrollan, emprenden cosas nuevas, modifican su comportamiento y sus actitudes. En las organizaciones, algunos cambios se presentan en el curso de los procesos, por lo tanto, se desarrolla tanto el individuo como la empresa. Por eso debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es el concepto de compensaciones? La compensación salarial es un paquete de prestaciones e incentivos para un empleado. Se determinan y pueden variar de acuerdo a la ley vigente, las políticas internas de la empresa, el puesto o cargo que se desempeñará y las condiciones económicas del mercado. La compensación salarial es una forma de medir el valor del individuo dentro de la organización. ¿Cuál es el concepto de sueldo? Es toda retribución que percibe una persona, cambio de un servicio subordinado realizado. Algunos lo consideran también como el precio del trabajo subordinado. ¿Cuál es la diferencia entre sueldo y salario? El salario se refiere al pago diario del trabajo subordinado, es decir, no cubre los días no trabajados, como pueden ser los días inhábiles, los días feriados o los días de descanso. Sin embargo, el sueldo es un monto que se paga por temporada, es decir, puede ser semanal, quincenal, mensual, no tiene variaciones independiente del número de días efectivos trabajados. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Quién regula el monto del salario mínimo en México? El órgano encargado de esta tarea es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Cuál es el monto actual del salario mínimo en México? Un solo salario mínimo para todo el país a 70 pesos con 10 centavos por jornada diaria. ¿Qué es el compuesto salarial? Es la mezcla de factores internos, política de la empresa, capacidad económica y competitividad de la organización y externos, situación del mercado, situación económica del país, legislación, competencia directa, que condicionan los salarios determinando su valor. ¿Cuál es el concepto de administración de salarios? Es el desarrollo de programas efectivos de remuneraciones, prestaciones, compensaciones e incentivos que impactan de manera positiva las diferentes expectativas del personal de una organización, con el fin de crear una actitud positiva en el personal, mantenerlos motivados, incrementar la productividad y los estándares de servicio al cliente. ¿Qué es la política salarial? Es una política institucional que proporciona un marco conceptual común en base a la cual se determinan todos los salarios del personal de la organización. Sus objetivos son atraer a las personas mejor calificadas disponibles, con el fin de lograr la misión de la organización, proporcionar una remuneración equitativa y constante a los empleados de acuerdo a las funciones que desempeñan y a las responsabilidades asignadas, motivar y estimular a los empleados a mejorar su nivel de desempeño, alentar la retención y productividad del personal calificado, comunicar al personal los parámetros básicos que se emplean para fijar los niveles salariales. ¿Qué es un cargo? Se define como la agrupación de todas aquellas actividades realizadas por un solo empleado que ocupe un lugar específico dentro de un organigrama de la empresa. Entonces, podríamos decir que la descripción de cargo no es más que enumerar detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman al mismo y de esta manera diferenciar un cargo de otros. Esta descripción debe incluir cuáles son las competencias del cargo, cuáles son las funciones del ocupante, cuánto hace el ocupante estas funciones y por qué el ocupante hace dichas funciones. Explica cómo se clasifican los cargos. La clasificación de los cargos dependerá de cada empresa, ya que se deben considerar diversos factores internos, así como el mercado para este fin. En general, los cargos se pueden clasificar considerando el criterio básico, criterio funcional, clasificación de acuerdo a la naturaleza de las funciones, criterio de responsabilidad, clasificación de acuerdo a la complejidad o dificultad del ejercicio de las actividades asignadas, criterio de competencias, clasificación de acuerdo a la capacidad cognitiva, habilidades, destrezas y actitudes de un colaborador debe reunir para ocupar un cargo determinado. Estas competencias pueden ser
institucionales o específicas. ¿Qué es la evaluación de cargo? Una vez que se define e identifican las características del cargo, se estudian y determinan los requisitos de calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser desempeñado de manera adecuada. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de cargos? Método de observación directa. Es cuando se observa al ocupante del cargo de manera directa y en pleno ejercicio de sus funciones. Método del cuestionario. A través de un cuestionario, el empleado va a registrar todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características. El método de la entrevista. A través de una entrevista estructurada se puede obtener información sobre los aspectos del cargo, la naturaleza y la secuencia de las tareas que lo comprenden. Y los métodos mixtos se pueden utilizar de manera concomitante, es decir, se reducen las desventajas intrínsecas de cada método y se pueden combinar dos o más de los métodos anteriores. En conclusión, la práctica organizacional indica que los profesionales encargados de los recursos humanos están vinculados a la aplicación de procesos relacionados con la administración de sueldos y salarios, con el sistema de compensaciones y retribuciones. Por esta razón, los empleados esperan que los psicólogos conozcan el nivel de sueldo de contratación, los criterios para aumentar la remuneración fija, los incentivos mediante pago variable y cómo asociar el desempeño con la remuneración, por lo cual la labor del profesional de la psicología involucrado en dichos procesos implica contar con el conocimiento y aplicación de habilidades multidisciplinares integrados en aspectos legales y de administración de recursos humanos, así como la interacción con múltiples factores y variables psicosociales que se entrelazan al respecto, con el fin de dar respuestas concretas frente a los problemas cotidianos de contratación, aumentos salariales, formas de pago, despidos y compensaciones para el personal.